está con nosotros el diputado Cuauhtémoc Pola. Mi querido Cuauhtémoc, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación nuevamente. Les ha quedado mal. No, pues estás en todo el estado, ¿no? Exactamente, pero aquí estamos con mucho gusto. Y además ha habido iniciativas, ¿no? Lo del IPE, etcétera. Entonces, el periodo ordinario que ha terminado, pero sigue, ¿no? En pie lo de esta iniciativa que hablas de la ley de convivencia. Quiero que escuches primero lo que dice la Red Evangélica del Estado. Califica como electorera la propuesta promovida por ti, por Cuauhtémoc Pola Estado. Vamos a escuchar a Alfredo Cerón y platicamos de esto. El líder de la Red Evangélica en el Estado, Guillermo Trujillo Álvarez, califica de electorera la iniciativa de ley de convivencia presentada al Congreso local por el diputado Cuauhtémoc Pola, al tiempo que dijo que esto busca más que nada de manera atraer adeptos a su partido. De que se apruebe esta reforma concretamente, nosotros vemos que esta reforma o esta propuesta del diputado Cuauhtémoc Pola es una propuesta electorera. Él busca votos, él está buscando la manera de que el partido al que él pertenece se sustente, se siga sosteniendo, y nosotros creemos que Veracruz no está preparado, ni creo que en ningún lado, para este tipo de reformas, aunque no podemos negar que en muchos lugares, en muchos países o algunos estados que está aprobada la ley de convivencia, y en el Distrito Federal el matrimonio interpersonal de mismo sexo. Asimismo hizo el llamado al legislador para que se preocupe por otras reformas más importantes para nuestro estado y traigan beneficio a la sociedad veracruzana y no a un solo sector. Diputado Cuauhtémoc Pola es que se preocupe por otras reformas más importantes para nuestro estado. Creo que podría él promover reformas que beneficien no solo un sector, sino a todos los veracruzanos, en algún sector educativo, de seguridad, de transparencia de recursos, alguna ley más importante, ¿no? Nosotros, y reiteramos nuestro respeto, aunque no estamos de acuerdo, pero nuestro respeto a las personas que quieren seguir practicando el lesbianismo o el homosexualismo. Aunque presentamos respeto, no estamos de acuerdo en esa situación. Para Army Noticias, desde Veracruz, informó Alfredo Cerón. Pues, ¿qué opinas, Cuauhtémoc Pola, diputado Pola, de lo que dice? Que ya tuvimos creo que la primera mesa de esta ley de convivencia se hizo en esos micrófonos. Aquí fue casi inmediatamente después que presenté la iniciativa. Aquí fue, sí. Que también fue en la comisión permanente hace 4 meses. Exactamente. Sí, son 2 iniciativas, la de iniciativa de ley de sociedad de convivencia, que presenté hace 4 meses, la cual está en comisiones. Grupos, si te has de acordar, de diversidad sexual, habían calificado la iniciativa que les faltaba 2 cosas, que decían, no, está mucha, le falta matrimonio igualitario y adopción. Y exactamente, entonces aquí lo que hice hace unos días en el Congreso fue presentar la iniciativa de la modificación al artículo 75 del Código Civil que permite el matrimonio igualitario. Artículo 75 del Código Civil. Sí, en razón de que yo quería, o sea, decía, como complemento, sí, pero hay que fundamentarlo bien. Sí. Entonces, una pareja de veracruzanos del puerto, el joven Jair Darío Olivares y el joven Víctor Manuel Durán Sáenz, habían acudido al registro civil en Veracruz, son del mismo sexo, son homosexuales, para formalizar su matrimonio. Lo hicieron por escrito. Ante la negativa por escrito, promovieron un juicio de amparo ante un juez de distrito. Y el juez de distrito determinó una resolución en 2 sentidos. Sí. La sentencia, 1, que ordena a las autoridades del Estado de Veracruz, del registro civil, que los casen, y 2, la inconstitucionalidad del artículo 75, toda vez que lo califica el juez de distrito como discriminatorio y contrario al artículo 1 de la Constitución y contrario a los tratados internacionales que México ha suscrito en igualdad de derechos, y dan todo un razonamiento jurídico del por qué sí debe permitirse la unión entre personas del mismo sexo. Esto, presenté la iniciativa, sí ya viene a ser un complemento a la sociedad de convivencia, aunque aclaro, la sociedad de convivencia es más amplio, porque beneficia tanto a parejas del mismo sexo como de distinto sexo, como también
a personas que han convivido en casa. Por ejemplo, ¿quién no tiene una tía soltera que ha ayudado, que ha criado luego familia? La ley de convivencia beneficia a ella como a los que estén conviviendo con ella. O qué pareja en el estado de Veracruz, como hay muchas que no están casados, que son hombre, mujer, y que uno de ellos tiene hijos. Entonces, uno de ellos tiene un hijo que siempre ha visto como papá o como mamá a la pareja. Claro. Entonces, eso es la ley de convivencia también, es todavía más amplio. Entonces, en ambas he obtenido, bueno, escucho descalificaciones. Dice que es una ley electorera. Don Guillermo Trujillo, el presidente de la Red Evangélica, dice que te preocupes por otras iniciativas y otras leyes. Bueno, aquí a eso iba yo. Son, para empezar, iniciativas que beneficiarían a mucha gente. Son leyes no electoreras, sino que tienen que ver con los derechos humanos y con el Código Civil y con la Constitución Política del Estado. Y para recalcar, en una manera muy respetuosa a la Red Evangélica como al vocero de la Iglesia Católica, que lo tenemos en la línea telefónica, sí, por cierto, que lo que hay que resaltar, que se trata de una sentencia del Poder Judicial Federal que ha decretado inconstitucional el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz. Y también ese mismo juicio de amparo, que aquí lo tengo en mis manos, nos dice a los diputados que tenemos que legislar sobre esto. Con 5 resoluciones en el mismo sentido de este mismo tema, se va a sentar jurisprudencia. Y la jurisprudencia nos obligaría, ya por mandato judicial, al Congreso del Estado a reformar este artículo. Yo pregunto, ¿qué necesidad hay que el Poder Judicial exhiba al Congreso cuando ya nos están diciendo que es inconstitucional? Cuando un juez federal o la Suprema Corte declara inconstitucional una ley, un decreto o un artículo, la obligación de los legisladores es reformarlo para que sea acorde a la Constitución. Creo que ese es el gran tema, independientemente de un juicio religioso, de una opinión, de una creencia. Yo en lo particular creo en Dios, soy católico, me cae muy bien el Papa Francisco, me cae, de verdad, lo veo como un... Y habla de sí, tiene una... No, incluso dijo una vez, ¿quién soy yo para criticar y juzgar a los homosexuales, ¿no? ¿Te parece escuchar la postura de nuestro vocero el vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, el sacerdote José Manuel Suazo? ¿Cómo estás, padre? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramsés, me da gusto saludarlo. Me gustaría, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica a lo que está exponiendo el diputado Cuauhtémoc Pola? Y bueno, también saludo al señor diputado Cuauhtémoc Pola. Y bueno, nosotros nos expresamos el domingo pasado en el comunicado dominical, donde manifestamos nuestra inconformidad y desacuerdo con esta, bueno, en un principio propuesta, y ahora el diputado está señalando que se trata de una sentencia de un juez de distrito, donde expresamos también los argumentos en los que creemos basar nuestro juicio o nuestra opinión, en el sentido de que en primer lugar vemos que esta sentencia que ahora se está dictando o que están sugiriendo, o la propuesta que se hacía en un principio para querer llamar matrimonio a una relación entre homosexuales, que nosotros la vemos como una aberración. ¿Por qué? Porque el matrimonio por definición es entre un hombre y una mujer. Así lo señala el artículo 75 del Código, en este caso del Estado de Veracruz. Y también porque nosotros le apostamos a la familia. La familia es la escuela fundamental de los valores, la escuela donde hemos aprendido a trabajar, a vivir, a amar, y el matrimonio como fundamento de la familia. Aquí lo que nos llama la atención es que pareciera que esta propuesta o esta sentencia
se pone al servicio de una ideología, en este caso de género. Respetamos también de entrada a los homosexuales, también los apreciamos y respetamos que ellos pueden elegir pues la forma de convivencia que quieran y manifestarse, porque son personas y como personas tienen también derechos, y nosotros eso contra los homosexuales no estamos, y estamos en contra de que a una relación entre de personas así se le llame matrimonio, porque lo consideramos como una ofensa a la institución familiar y como una degradación del matrimonio y que también no aportaría esencialmente prácticamente nada a la institución matrimonial o familiar, sino que la degradaría. Diputado Pola. Yo respeto la opinión del vocero, pero es importante subrayar que vivimos en un estado de derecho, en un estado laico, en un estado en donde las leyes y las resoluciones del Poder Judicial Federal, que es el órgano de control constitucional del Estado mexicano, pues deben de respetarse, nos gusten o no. La fundamentación de la protección, del amparo y la justicia federal a esta pareja viene sustentada en tesis de la Corte, en tesis en que incluso definen que la familia y su protección constitucional comprende inclusive a las parejas formadas por parejas del mismo sexo. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos la obligación, quienes por un mandato popular nos dieron la oportunidad de legislar en el estado de Veracruz. Quiero subrayar que esto no es estas tesis de la Corte, de estas tesis del Poder Judicial Federal, y que en otros estados ya han sentado jurisprudencia, como Oaxaca, como Quintana Roo, también vienen sustentadas en el derecho internacional, en un conjunto de convenios en materia de derechos humanos que se denominan de cuarta generación, que incluso son aplicados en estados de la República y en países que son muy altamente religiosos. Voy a poner un ejemplo: Jalisco. Jalisco es un estado de la República Mexicana en donde inclusive nació la Guerra Cristera y se dio ahí enfrentamientos muy fuertes en los años 30, 20, en los 20, y que además es un estado en donde es la sede también de una iglesia que es mundial y que se llama la Luz del Mundo. Bueno, en Jalisco está aprobado tanto la sociedad de convivencia por el Congreso del Estado como el matrimonio igualitario. Voy a poner un ejemplo a nivel internacional. España es un país que por definición de su constitución es una constitucional, y que además por definición constitucional dice que la religión del Estado es la católica. Bueno, en España está aprobado por el Parlamento la sociedad de convivencia y el matrimonio igualitario. ¿Qué quiero decir con eso? Que en una sociedad madura, que ha evolucionado en materia de derechos humanos, en materia de la lucha contra la homofobia y la discriminación, se aplican este tipo de leyes, que lo único que tienen que hacer es el Estado de Derecho es interpretar y legislar sobre realidades existentes. Cuando la realidad social va por encima del Estado de Derecho es cuando hay fricciones, pero cuando el Estado de Derecho va acorde a la realidad social es cuando hay una armonía. Entonces, lo que quiero decir es que soy muy respetuoso de todas las creencias religiosas,
de todas las creencias y de todos los gustos en materia sexual, pero los legisladores pues, tenemos que aplicar el Estado de Derecho. Y México, nuestra República Mexicana, recordemos, y sobre todo aquí en Veracruz, pues es un estado en donde las leyes de reforma se promulgaron. En el puerto de Veracruz, Benito Juárez, siendo presidente, conjunto a Melchor Ocampo, redactaron y promulgaron leyes que son vigentes, leyes que hoy se aplican. En esa ocasión se separó a la Iglesia del Estado, porque antes, por ejemplo, no estaba el registro civil, era la fe de bautismo, no existía el matrimonio civil, era el matrimonio nada más en la iglesia. Entonces la separación que se hizo por esa república y por el gobierno republicano de Benito Juárez, mantienen hoy las leyes de reforma que son vigentes, que son traducidas en los códigos, y creo que eso es lo que tenemos que resaltar, el Estado liberal, juarista, republicano y laico. Padre Suazo. Qué bueno que el señor diputado toca esto de la representatividad y digamos de la noble responsabilidad que ellos tienen precisamente de representar a los electores. Ellos han sido elegidos por representación popular y ha sido el pueblo el que los ha elegido, por lo tanto ellos no solamente representan cuantitativamente a las personas, sino también las deben representar cualitativamente, y por eso nosotros estamos expresando nuestro parecer y nuestra opinión. Yo entiendo que puede haber una sentencia, puede haber un juicio de parte de la Corte, pero es aquí donde esperamos que nuestros diputados no se postren ante una autoridad o ante un mandato simplemente, sino que lo analicen, que usen, precisamente analicen las diferentes propuestas, haya una discusión de argumentos, para que no simplemente haya una postración ante una autoridad, sino que se haya una discusión de ideas, de modo que se busque el bien común y se aplique, en este caso sí, el Estado de Derecho. En eso yo estoy de acuerdo completamente, porque eso es lo que nos debe normar, pero el derecho no se puede postrar incluso ante una ideología, que es lo que parece que está detrás de esta iniciativa o de esta argumentación que se está ofreciendo. Yo creo que los diputados, por eso, al escuchar todas estas diferentes opiniones que no son simplemente basadas en creencias religiosas, sino también en lo que la humanidad a nosotros nos ha legado, hay todo un historial de las aportaciones que la familia y el matrimonio ofrecen a la humanidad, y por lo tanto es esto lo que también hay que escuchar, no simplemente ponerse de moda, porque estados como estos que ha mencionado el señor diputado ya han legislado al respecto. Pareciera que esto fuera así simplemente porque lo señaló tal autoridad, pues ya lo vamos a acatar. Bueno, pues hay que escuchar argumentos, y hay que escuchar diferentes voces, y hay que ir a la historia, hay que ver toda esta argumentación, y nosotros decimos que estamos de acuerdo, obviamente, respetamos los derechos, por ejemplo, de las personas homosexuales, pero esta protección que el Estado también debe darles, que el Estado debe legislar para proteger sus derechos, por ejemplo, de tipo, en sus bienes, patrimonial, estos casos que se están mencionando. Bueno, pues el Estado puede usar otros términos, no usar en este caso el concepto matrimonio.
Pues padre Suazo, le agradezco mucho porque sé que es el primer medio de comunicación que usted está declarando en torno a este asunto. Estaremos muy pendientes de lo que vayan a hacer los legisladores porque la pelota la van a tener justamente ellos, padre. Muchas gracias por la postura que ha manejado en torno a la Iglesia Católica y estaremos pendientes, padre. Muchas gracias. Para servirle, un saludo a todo su auditorio. Bueno, es el arquidiócesis de Jalapa, el vocero, José Manuel Suazo. Pues ahí están las posiciones de la Iglesia Católica que no había dicho en ningún otro lado. No, en ningún lado. No se había manifestado la Iglesia Católica, ¿eh? Había comunicados, pero no había declaraciones. No. Incluso se habían rehusado cuando los invitamos formalmente al Congreso. No quisieron venir. Ni al Congreso tampoco. Pero eso también muestra de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Sí, mira, yo creo que la argumentación jurídica es importante que ellos la conozcan. Créeme que soy muy respetuoso de todas las iglesias, pero sí soy un creyente en el Estado laico y costó mucho a través de la historia que nuestra República Mexicana fuera laica. Pero es una aberración. Para la Iglesia Católica dice que esto es una aberración, no lo conciben como matrimonio. A lo mejor si le pones matrimonio o lo que quieras, pero no matrimonio, ellos no están de acuerdo con eso. Sí, y aquí sería importante que les vamos a hacer llegar las tesis de la Corte, sus definiciones, porque recordemos que el órgano de control constitucional, que es el Poder Judicial Federal, también es un órgano que interpreta literalmente todas las leyes en nuestro país. Cuando haya ambigüedad de algún artículo, de alguna ley, de algún decreto, en un órgano de control constitucional, que es el Poder Judicial Federal o la Corte o sus jueces de distrito, interpretan las leyes. Y aquí, en este juicio, tenemos sustentado la interpretación de estos conceptos que sería bueno hacérselos llegar a todas las iglesias, de una manera muy, muy respetuosa. Y te digo, me llama mucho la atención estos calificativos, y no es que uno se quiera postrar ante una ideología, no, es que hay que tener la congruencia de que el Estado de Derecho y el Estado laico debe prevalecer en nuestro país. Y te repito, Veracruz parece rezagado en este y otros temas, ya lo dije, estados altamente religiosos. Jalisco, ahí está la ley de sociedad de convivencia, ahí está el matrimonio igualitario, ahí está España. O sea, y en respuesta, perdona que abuse. Argentina también. Sí, Argentina, los evangélicos, en Estados Unidos casi todo el mundo es evangélico, y el 80% de los estados en Estados Unidos tienen estas dos leyes, y son de verdad muy creyentes en la, evangélicamente hablando, pero han separado lo que es la iglesia, la religión, y lo que son las ideologías y lo que es el Estado. Diputado, te agradezco mucho que hayas venido a estos que son tus micrófonos para hablar de este y de otros temas. Yo nada más terminaría. ¿Qué sigue entonces? Ya, la pelota está en el Congreso. ¿Qué va a pasar? La dictaminación de la misma, y en su caso el rechazar o no la iniciativa. Yo exhorto a que mis compañeros no tengan miedo, los legisladores, y dictaminen la misma iniciativa, que digan si estoy mal, si fue mal redactada o está bien redactada, y que se suba a un orden del día en el próximo periodo ordinario de sesiones, y que ahí se debata sobre el mismo tema y que digan sí o no. Pero lo que sí es cierto, que tarde o temprano el Poder Judicial nos va a obligar a legislar sobre esto. O sea, no tengo la menor duda. Tarde o temprano tendrá que... Y se va a aprobar, sí, porque porque ya es un mandato judicial. Ya es un mandato judicial. Sí, lo del artículo 75, ¿no? Sí. Esto que habías declarado, diputado. Pues te agradezco mucho. No, gracias por la invitación, gracias. Nuevamente. Y ya sabes, de este y de otros temas. Gracias. Un saludo a tu auditorio. Cuauhtémoc Pola. Muchísimas gracias, diputado.